Hola amigos de Facebook, hola cubanos. Creo que hoy ha sido un día de máxima indignación para la mayoría de nosotros los cubanos que sentimos por Cuba. Hoy el Papa Francisco ha recibido a la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez en la Santa Sede del Vaticano. Y quiero hacerle referencia a lo que ha salido publicado, bien recogido en un artículo del editorial de Diario de Cuba, que se titula El Papa Francisco y Díaz-Canel hablan del embargo y el tema de los presos políticos que. Pues resulta ser que el Papa Francisco recibió con afectuoso, me encanta verlo aquí, me encanta que haya venido, a la bestia con pezuñas de Miguel Díaz-Canel, como también otrora lo hizo con la bestia de Raúl Modesto Castro Ruz. Los que han oprimido a Cuba después de que el mayor dictador del hemisferio occidental, Fidel Hipólito Castro Ruz, murió en su santa sede de Punto Cero después de haber atropellado a todo el pueblo de Cuba, después de haber dividido nuestra familia, después de haber ideologizado a una sociedad que acabó por destruirla, por desintegrarla. Porque como les dije, cuando tú pierdes la capacidad de libertad de expresión de un individuo, pierdes la esencia de lo que es una familia, no respetas al individuo, no respetas a la familia no constituye una nación y mucho más lejos de constituir una sociedad cívica. Por supuesto, mucho menos tampoco un país. Pues bien, afectuosamente el Papa recibe a este carnicero que como ustedes saben el 11 de julio dio la orden de ataque contra el pueblo de Cuba a unos miserables comunistas o supuestamente comunistas, ellos ni saben ni lo que son porque en ese país básicamente toda la claque militar y todo ese de gobierno son una banda de analfabetos funcionales y por eso pueden cometer crímenes con impunidad porque no tienen el mero punto tangencial con la conciencia. Son bestias sin conciencia. Pero este artículo que quiero analizar con ustedes toca un punto fundamental y es que nos va dejando a nosotros los cubanos honrados, los cubanos de a bien, sin muchas más opciones. Y por supuesto, descarta completamente de a lleno todo tipo de acercamiento al diálogo con estas bestias que manejan a su antojo a un feudo que es bajo el régimen de una dictadura militar mafiosa de la familia Castro y su pelele Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Pues así recibió el Papa a esta bestia durante unos 40 minutos y en ninguna de las declaraciones, tanto de la Santa Sede como de esta bestia criminal con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se publica oficialmente que se tocó el tema de los presos políticos cubanos. Pues dice, le responde a este recibimiento caluroso de Conchita el Papa: me encanta verlo recuperado. Muchas gracias por arreglar este encuentro. Muchas gracias por arreglar este encuentro. Como que queda casi como que el interés es de Conchita, del Papa Francisco, de arreglar el encuentro con la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. ¿Qué se traerán estos dos diablos entre manos? El Papa le respondió a la bestia con pezuñas: bueno, a mitad de camino, porque todavía tengo los puntos. Qué pena que haya tantas personas en Cuba, haya tantos enfermos en Cuba, que no haya puntos para poderle poner en su abdomen o en su piel
o en un intestino para operarlos en esa carnicería humana que es la medicina pública de Cuba, y que a este señor, a Conchita, le hayan puesto puntos y lo hayan atendido con todos los beneficios con lo que no se atiende a más del 75% de la población mundial, que ni tan siquiera tiene acceso a vacunas, ni tan siquiera tiene acceso a 3 comidas diarias, no, ni a una comida decente diaria. Y esta Conchita, tan lejos del prójimo, tan cerca del diablo. Justo después de este amorío entre delincuentes, entre diablos, entre bestias, el gobernante cubano le presentó a su esposa, a la cerda Liz Cuesta Peraza, la cerda de Cuba, de la cual dijo que es una gran admiradora del pontífice. No lo dudo, semejante disuelva semejante. Ese principio químico no falla en las relaciones humanas. Una cerda gorda, puerca, que organiza eventos de comida de primer nivel cuando el pueblo de Cuba tiene una crisis alimentaria, un déficit nutricional que lo ha conllevado a padecer enfermedades erradicadas mucho antes del 59, que diezmaron nuestra población en el siglo XIX. Es impresionante la desnutrición del pueblo de Cuba, de esa dotación esclava de cubanos. Dice la cerda de Liz Cuesta Peraza: le quiero mucho, un placer infinito. Solo una dictadura como la de Cuba, solo un desgobierno como el de Cuba puede llevar a semejante analfabeta funcional a la Santa Sede del Vaticano. Estas personas, al igual que Raúl, han logrado usar su condición de dictador, su condición de comunista, para confabularse con este papa, con esta papa, porque esto no es un papa, esto es una papa fría, una papa calculadora, una papa de la cual no se debe de esperar cosas muy diferentes en relación al sufrimiento al pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque aquí hay un artículo bien importante que salió a la luz pública por la periodista Verónica Smink, periodista de BBC Mundo, donde señala el nombre original de este diablo de apellido Bergoglio por su relación con el gobierno de facto encabezado inicialmente por el general Jorge Videla, cuando obviamente fue uno de los episodios más criminales de las dictaduras militares en Argentina. Pues bien, básicamente esta periodista y otros periodistas lograron recoger los testimonios mientras Bergoglio era el superior de la congregación jesuita en Argentina, donde le retira la protección a 2 sacerdotes de su orden que realizaban tareas sociales en barrios marginales y se vincularon de alguna manera a ese movimiento insurgente de defensa de los derechos cívicos, de los derechos del argentino de a pie. Los 2 religiosos llamados Orlando Llorio y Francisco Yalix, uno de ellos todavía vive, si mal no recuerdo, en España, fueron detenidos en mayo de 1976 y permanecieron en cautiverio durante varios meses en la Escuela Mecánica de la Armada hasta que fueron liberados. La papa Conchita viene a dar declaraciones sobre este suceso mucho tiempo después y dice que no lo había hecho antes para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar. Y entonces, ¿por qué lo hiciste al final? ¿Por qué saliste a defenderte al final si todo era falso? Obviamente porque ya pesaban sobre ti otros tipos de acusaciones y esas acusaciones ponían en alto riesgo tu papado
Y todos los cardenales de tu congregación, obviamente, tenían que decirte, tienes que comparecer, tienes que decir en estos mismos momentos y dejar a un lado tu ego, porque estás poniendo en riesgo la reputación de la Santa Sede Católica. Por eso fue que le hiciste, Bergoglio. No porque tuvieras ni pantalones ni sotana, porque tú en realidad eres un cobarde diabólico. Bergoglio también fue llamado a declarar como testigo de la causa de Elena de la Cuadra, hija de una de las cofundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo, que desapareció cuando estaba embarazada también durante la dictadura de este sanguinario. Al parecer, la familia de la Cuadra se comunicó con Bergoglio por carta en varias ocasiones para pedirle que intercediera por la vida de la joven. Obviamente en aquel momento la alta dirección de esa congregación jesuita no se pronunció y de la Cuadra desapareció, murió. Otra de las tantas víctimas de la dictadura militar argentina. Adicionalmente, también el Bergoglio, ya como sumo pontífice, también fue citado en Francia en el marco de una causa penal abierta en ese país por el secuestro y posterior asesinato en 1976 en la provincia de La Rioja del sacerdote Gabriel Longueville, de origen francés. Pero obviamente Bergoglio tampoco se valió de esa, dijéramos que yo no puedo llamarlo inmunidad, sino impunidad, que da la Santa Sede al Papa y no se pronunció. Pero llegará el momento en que será acusado y tendrá que comparecer. Lo que pasa es que aquí hay muchas fuerzas confabuladas con él, obviamente, y con toda la Agenda 2030, de la cual el Vaticano, con esta persona, forma parte, cimera, y obviamente tratan de proteger la imagen, no de él, sino de la Iglesia Católica y de la Santa Sede en particular. Tan lejos de los cristianos, tan lejos de los pueblos, tan lejos de la mayoría de todos los miserables que conformamos este planeta, que somos mucho más del 75% de los habitantes. Pues bien, este fue el hombre que le dio esa bienvenida calurosa a la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y la cerda de su esposo. El gobernante cubano también le presentó al Papa a su hijo, Miguel Díaz-Canel Villanueva, como parte de la delegación profesional que le acompañó, y le explicó que había estudiado Derecho y que trabajaba con él, además de ser la oposición en la familia, pues es el que más critica. Es impresionante el nivel de nepotismo que tenemos que aceptar, ya parece ser los cubanos. ¿Acaso los cubanos de adentro no se dan cuenta de que esta bestia con pezuña está creando una dinastía, obviamente para seguir sujetando todo el poderío y por supuesto sus crímenes de la familia Castro, para que no salga a la luz pública directamente el nombre de el apellido de los Castros, y salgan estos testaferros de los Castros, que obviamente son unas bestias sin pezuñas, con pezuñas, son bestias que no pueden pensar, criaturas que no pueden pensar, porque no cabe en la cabeza de un ser humano mínimamente inteligente que pueda haber otro similar con tanta maldad para poder respaldar una dictadura que lleva más de 6 décadas acabando, destruyendo a la nación cubana y poniendo en riesgo las vidas de todos sus ciudadanos. Esta es la nueva generación de esbirros, de testaferros de la familia Castro, de conjunto con los nietos de los Castro, todos esos que especulan con autos, con casas, con mujeres en varadero y con cuanta cosa puedan especular en todos estos machistas que supuestamente defienden una ideología para el bien del pueblo de Cuba. Para colmo,
Durante este evento se hacen intercambios de regalos en el cual Francisco le entrega una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo. Yo creo que le debió haber regalado un aura con una corona de espinas como la que hincaron la sien de Jesucristo, que es así como sangra el pueblo de Cuba y como sangran muchísimos otros pueblos de Latinoamérica bajo la ideología comunista. Con la inscripción "Sed mensajeros de la paz", como tú, Bergoglio, mensajero de la cobardía y de la delación. Además del mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre Statio Orbis del 27 de marzo de 2020. Por su parte, La bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez le regala a la Papa una escultura en plata, bronce y madera. ¿De dónde habrá robado? ¿A qué familia cubana rica le habrá quitado las piezas de plata y de bronce para fundirlas y hacer esta escultura para regalársela a Conchita en la Santa Sede? Tanto oro, tanta plata, tanto lujo, cuando una nación está muriendo de hambre y muriendo de calamidades por enfermedades. Y en adición, obviamente, 2 volúmenes de los poetas que él considera que son los grandes intelectuales de su época, de Fina García Marrús y Cintio Vitier, ambos cómplices de la dictadura de la familia Castro. ¿Por qué no le regaló un poemario básicamente de a quien nosotros sí reconocemos como grandes poetisas cubanas? En fin, una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. Y eso es lo que ha pasado con la Revolución Cubana, y con toda su dinastía, pseudomonarquía, que ha acabado con las vidas de nuestros grandes intelectuales. Y desgraciadamente es lo que ha hecho que el mundo mire hacia Cuba con una mirada totalmente alejada de nuestra realidad. No solo debió haber hablado ahora me viene el nombre de la poetisa, de Lidia Cabrera, que murió prácticamente en el anonimato en los Estados Unidos, sino de Dulce María Loinás del Castillo. ¿Por qué no le llevó las obras de ellas, que sí son las que nosotros reconocemos como grandes poetisas cubanas, independientemente de la Avellaneda y de otras que pudieron haber conformado parte de toda esa riqueza cultural que formó la nación cubana? Porque obviamente ahora está toda destruida, no hay nada, solo llantos es lo que puede haber, y tenemos que pasar del llanto a la acción, no nos queda de otra. Para colmo, al recibir la medalla acuñada por el 10º aniversario del pontificado, el gobernante, el dictador, dijo que exactamente nos estamos viendo en el 10º aniversario de su ascenso al solio pontificio, ¿sí? a la silla del diablo, para hacerlo en palabras más cercanas a todos y a la realidad. Y Conchita bromeó sobre su elección como pontífice. Me agarraron con la guardia baja. Desgraciadamente, no sé cómo pudo ocurrir semejante error de haber elegido a este delator, a este cómplice de las dictaduras comunistas de América, como el santo pontífice de la Santa Sede del Vaticano.
Aquí a nadie agarran con la guardia baja. Si tú no hubieras querido ser el Papa, hubieras dicho que no y punto. Nadie te puede obligar. No es una obligación. Pero ahí estaba tu rol de destruir la imagen de la Santa Sede, como acabas de hacer ahora. Porque si tú has hecho partícipe a esta bestia con pezuñas de toda esa supuesta caridad de la Santa Sede, si tú estás amparando las sendas crisis alimentarias y de salud que tiene el pueblo de Cuba, tú y tus cardenales se convierten en cómplices de la dictadura de la familia Castro Canel, de los cacas. Sabemos que ha hecho un esfuerzo, le dice la bestia con pezuñas de Miguel Díaz Canel, y se lo agradecemos mucho y siempre guardaremos en el corazón claro. Les ha tirado la toalla, les ha lavado la cara de criminales y de asesinos ante el mundo, pero ustedes van a caer. Y van a caer porque esto lo que despierta este tipo de actitud de complicidad a los cubanos, a todos nosotros, el odio, es el desprecio y es la sed de venganza. El día que nosotros nos pongamos bien los pantalones todos y decidamos entrar a Cuba, vamos a acabar con todos ustedes. No va a quedar de ustedes absolutamente nada. No va a quedar de ustedes. Ojalá y la justicia en una corte penal internacional entre primero con una intervención humanitaria, porque lo que ustedes se merecen es caer en las manos del pueblo, con sus barrigas de cerdos, caer de cerdos orwellianos, caer en las manos del pueblo, del resto de los animales de la granja. Es lo que ustedes se merecen, asquerosos. Luego, la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez publicó en su Twitter: muy grato reencuentro hoy con su santidad Conchita, a quien transmití el profundo cariño y deseos de plena recuperación del pueblo cubano. ¿Quién eres tú para hablar del pueblo cubano? ¿Quién eres tú para hablar por nosotros, por todas las familias destruidas, por toda la cantidad de víctimas desde 1959, por todos los que murieron en campos de concentración simplemente por tener una orientación sexual diferente, por todos los que expulsaron de las aulas de las universidades de Cuba y a todo el profesorado expulsado simplemente por ser religioso? Y cómo ahora Conchita puede poner a un costado todas esas cantidades de víctimas que todavía existen dentro del sistema de la Alta Casa de Estudios de Cuba. ¿Cómo es posible que todavía, por orientación sexual religiosa, se mancille de alguna manera la reputación de profesores connotados para expulsarlos de las aulas de la enseñanza universitaria? Y todavía esta papa es cómplice de todos esos crímenes que han ocurrido y todavía ocurren en Cuba. Vergüenza ante la iglesia cubana. Y yo espero que los sacerdotes cubanos, no espero mucho del cardenal de Cuba, claro que no espero nada de esa criatura, pero sí espero de los sacerdotes que están más cerca del sufrimiento del pueblo y de las sendas crisis alimentarias y de salud, que se pronuncien y que de alguna manera traten de lavar la afrenta que la bestia de Francisco ha hecho sobre el pueblo cubano, recibiendo a la bestia con pezuñas de Miguel Díaz Canel y a la cerda de su mujer. En lo que ese pueblo muere de hambre y ellos tienen unas barrigas absolutamente llenas de grasa, asquerosos. Para colmo dice que fue una conversación franca y confirmamos amplias coincidencias en temas acuciantes de la agenda internacional para la humanidad. Tienes más de 1000 presos políticos. Tienes feminicidios que van ocurriendo casi todas las semanas. Tienes discriminación de la población negra. Tienes a la mayoría de los jóvenes tratando de escapar de Cuba a cualquier precio. Si se tienen que prostituir, prostituirse. Y si tienen que arriesgar sus vidas en el estrecho de la Florida o en el estrecho de Yucatán, pues las arriesgan porque no queda otra opción, no les has dejado otra opción. Los Castros y tú, Pelele, no les han dejado otra opción a ese pueblo y todavía tú osas hablar de los problemas que tiene la humanidad cuando tú eres un problema,
cuando ese país ha desaparecido en medio de sendas crisis alimentarias y de salud. Tú y tu cerda de mujer y tu hijo y toda tu delegación asquerosa, lo que se merecen es el más repudio que puede ocurrir frente a Bruselas. No, no es en Bruselas, perdón, es en Francia, se me olvidó ya el lugar porque puedo tenerlo todo y además he tenido hoy un día súper cargado de trabajo, pero no obstante eso no podía dejar de decir, ¿cómo el presidente, cómo Macron te puede abrir las puertas a ti de ese país para participar en una cumbre donde además está invitada a China e invitado a todos los que están de alguna manera colaborando y masacrando al pueblo de Ucrania y a los pueblos del mundo, donde se reúne lo peor de la sociedad del mundo, de los seres humanos, si se le puede llamar seres humanos a todos ustedes? Merecen el acto de repudio más fuerte. Habla Rodríguez Parrilla, el fenómeno físico ese, habla del diálogo franco y cálido como caracteriza las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la dictadura de Cuba. Menos mal que hubo un papa viajero, que hubo un Juan Pablo que cuando llegó a Cuba le abrió la esperanza a todos nosotros, a todos los cubanos, cuando le dijo que se abriera Cuba al mundo para que el mundo se abriera a Cuba. Y reconocía básicamente que lo que había era un embargo dentro de ese archipiélago que estaba acabando con todas nuestras vidas. Y por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede dijo que durante las conversaciones con la bestia, con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la Secretaría de Estado, con el cardenal Prieto Parolin, se habló de la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, un pueblo que está muriendo de hambre y de enfermedades, y ustedes hablando de santas relaciones, ni el diablo ni la vela. Sinvergüenzas, sinvergüenzas. Y dice que se detuvieron también para hablar de las contribuciones que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. ¿De la caridad quién? ¿Cuántos enfermos ayudan? ¿Cuántas personas ayudarán a los enfermos del gobierno? Esa es la caridad que va directamente a todo ese séquito de gordos y de cerdos. Pero el pueblo de Cuba muere. El pueblo de Cuba no tiene hilos para suturarle las heridas. El pueblo de Cuba muere de cánceres que brotan en toda la piel, en todo el cuerpo, porque no tiene citostáticos de ninguna línea para poderlo tratar. El pueblo de Cuba no tiene ninguna prueba diagnóstica para poder detectar a tiempo ninguna enfermedad. La población que padece HIV no tiene antirretrovirales. Los están matando a todos y todos se dejan morir en lugar de inmolarse y salir al frente a todos estos criminales que son un puñado con armas, pero un puñado. Y por supuesto, hablan del embargo de los Estados Unidos, en lugar de hablar del bloqueo de la familia Castro contra todo el pueblo de Cuba, que ha castrado todas nuestras libertades y nuestros derechos. Por supuesto que en ninguna de las declaraciones oficiales se hace alusión a los prisioneros políticos. Es una cosa impresionante todos los que están padeciendo en las cárceles de Cuba, más toda la población que está afuera también presa, porque allí todo el mundo está preso. Ya lo que faltaba era que le recomendara Miguel, la bestia de Miguel
Mario Díaz-Canel Bermúdez que se reactivara la vacuna del COVID con Abdala y ¿cómo se llama? Abdala y Soberana al Papa. Y a todos los que están en esa sede. Qué pena que hayan escapado a la COVID por haber tenido preferencias de vacunas cuando el resto del prójimo moría en Italia como si fueran moscas. Y ellos tuvieron esas prebendas. Qué pena. Qué pena. Iguales que el prójimo no son. Por supuesto que no. Por encima del prójimo, muchos escalones por encima del prójimo. Esperemos de alguna manera que los cubanos que puedan ir justamente a... Se me ha olvidado el nombre ahora de la ciudad esta que es donde está la sede, es decir, la sede del Parlamento Europeo tiene dos partes, una muy importante en Francia y la otra en Bruselas, en Bélgica. Pero esta cumbre va a ser justamente en la parte francesa y debería el Parlamento Europeo tomar en cuenta todas estas consideraciones para acabar de cesar el acuerdo de diálogo político y de cooperación con la dictadura de los Castros y de Canel, que lo único que ha hecho es llenar de carros policiales Peugeot franceses, de armamentos franceses y españoles, y gases y equipos antimotines españoles para destruirnos a nosotros, a todos los que de alguna manera tratamos de imponer nuestros derechos y nuestras libertades dentro de Cuba, y a todos esos que están presos, muriendo, languideciendo en esas prisiones. Pues esto era lo que quería comentarles a ustedes, amigos. Ojalá que todos los cubanos que estén en Francia se llenen de valor y de dignidad y puedan acudir. Y en Estrasburgo, si mal no recuerdo, creo que ahora me acuerdo, es en Estrasburgo, sí, porque es donde está la sede del Parlamento Europeo también, y puedan acudir a Estrasburgo y hacerle ver al mundo, a esas cámaras, de que sí, de que somos unos pobres diablos, que somos cubanos de a pie, que no tendremos el poder que tienen esos dictadores, pero que tenemos dignidad y tenemos honestidad y que somos la voz de todos los que en estos momentos están presos en Cuba, de todos esos presos políticos, de esas mujeres presas, torturadas, de todas las víctimas de la Revolución Cubana desde 1959 hasta la fecha. Ojalá que se pueda llenar aquello de cubanos y que de manera pacífica, solamente levantando sus brazos con el signo que todos reconocemos de libertad, haga temblar de alguna manera toda la prensa y que deje de ser tan cómplice de todas estas dictaduras comunistas de izquierda simplemente por ser de izquierda, y hagan sentir el verdadero grito de libertad del pueblo de Cuba, ese que se hizo en las calles espontáneamente el 11 de julio y que desde hacía muchos años y desde el propio 1959 siempre hubo héroes que lo gritaron, igual que Viva Cristo Rey, y fueron asesinados. Esto era lo que quería compartir, amigos, con ustedes. Llenarlos de esa indignación de la cual yo estoy lleno. Llenarlos de ese odio del cual yo estoy lleno. Contra estas bestias con pezuñas que engordan a costa de las muertes de nuestros familiares. Y que se le organice toda una manifestación en ese lugar cívica, en silencio y con la mano extendida y el símbolo que nosotros reconocemos de libertad. Que el mundo lo vea, que el mundo sienta que nosotros los cubanos lo que queremos es libertad y que se haga justicia y que todas estas dictaduras, la única manera que hay de quitársela del medio es con una ayuda internacional mediante una intervención humanitaria, dada las sendas crisis alimentarias y de salud que tiene ese pueblo de Cuba. Un abrazo, amigos, y ojalá que las calles de Estrasburgo resuenen con nuestro grito de libertad. Ojalá. Un abrazo y no se dejen amilanar por todos estos sucesos
por esta papa Conchita en la Santa Sede. Él no es el único católico de este mundo. Él es una pieza puesta en ese lugar de manera errada. Hay muchas más personas de fe cristiana que saben y sienten y están del lado de todos nosotros los cubanos que padecemos. Y algún día, toda esa fuerza va a aplastar a la familia Castro y a su pelelo de Miguel Díaz-Canel. Y por eso no podemos cejar en nuestra lucha. Y aún obtengamos nuestra libertad y salgan huyendo todas estas escorias de nuestro archipiélago, hay que darles casas con Z, y juzgarlos ante una corte internacional. Y que acaben sus días, cuando menos, pagando por todos los crímenes cometidos contra la nación cubana. Un abrazo, libertad o liberación. La verdad está de nuestro lado y nosotros vamos a ganar. Un abrazo, Ariel. Chao.